pensar si estás creciendo espiritualmente? ¿Te has puesto a pensar si alguna vez, puchica, verdad, yo veo que estoy tanto tiempo en la iglesia o tanto tiempo en esto, tanto en actividades eclesiásticas, y muchas veces nos cuesta, vemos que no cambiamos mucho, ¿verdad? Y dudamos muchas veces de nuestro crecimiento espiritual. Ahora quiero ahora específicamente que veamos 7 características del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es algo mágico, más bien es algo 100% espiritual. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 13, para empezar a entrar en esas 7 características del crecimiento espiritual. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí estamos. Bien, fíjense bien. ¿Te has puesto a pensar si estás creciendo espiritualmente, como les decía al principio? Pensemos nada más un poquito y vamos a encomendarnos a Dios antes de seguir adelante. Señor, gracias te damos por este momento. En tus manos queremos encomendar este tiempo para que seas tú, Señor, quien nos hable por medio de tu palabra para poder examinarnos, o más bien también podemos aprender para poder crecer espiritualmente. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, miren, eso es bien tremendo. ¿Por qué? Yo no quiero hablar de una religión. Ustedes saben que yo siempre estamos haciendo lo posible para que entendamos de que todo este tipo de meditaciones no estamos haciendo una referencia para un grupo eclesiástico, para un grupo religioso, nada que ver. O lo que nosotros queremos es aprender a tener una relación personal con Cristo, y esto nos va a hacer completamente diferente a las demás personas, porque nos vamos a basar al mayor ejemplo que tenemos, que es Jesús. Entonces, por lo tanto, vamos a ser diferentes. No quiero decir mejores, pero sí vamos a ser diferentes. Y bien, ¿te has puesto a pensar? ¿Ya pensaste en el tiempo que estábamos orando con respecto al crecimiento espiritual? Bien, uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos, ¿verdad?, intentar cambiar lo que hacemos, lo que la gente ve y no lo que somos. ¿Me entienden? O sea, nosotros queremos cambiar lo que la gente ve de nosotros, cuando en realidad deberíamos ir más allá, ver lo que Dios ve, y eso encomendárselo al Señor. Estamos empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven en nosotros, que olvidamos lo más importante, que es lo que solo Dios puede ver en nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Lo que la gente ve de nosotros o lo que Dios ve? Porque de la gente nos podemos esconder, pero de Dios no nos podemos esconder. Cualquier persona puede aparentar espiritualidad en un momento dado, pero solo Dios sabe en realidad aquella persona cómo vive y cómo está su relación personal con Él. Ahora, Dios está en el negocio de transformarnos a nosotros, los que nos acercamos a Él. Él está en el negocio de transformarnos a la imagen de su Hijo, como dice aquí en Efesios 4:13. Él quiere que crezcamos espiritualmente, o sea, que estemos cerca de Él, y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación, que no es superficial, por encimita, ¿verdad? La capita, ¿verdad?, sino que ocurra dentro de nosotros. De nada me sirve, perdón, si me apagas eso, por favor, hijo. De nada me sirve, perdón por ahí de nada me sirve que yo me salga bien bañado, bien presentable, ¿verdad?, y adentro esté todo podrido. O salga con una ropa limpia y no me he bañado. ¿Me entienden? Entonces, así es el asunto. Así que veremos 7 características del verdadero crecimiento espiritual. Obviamente, en la palabra de Dios encontramos muchas, ¿verdad?, sobre este tema, pero vamos a sacar solamente 7. 7 características del crecimiento espiritual. Ahora, bien, número 1. El crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento.
¿Tú ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? Ahí empieza todo. El crecimiento espiritual se basa en el Nuevo Testamento porque es algo espiritual y el beneficio va a ser ante la sociedad en general, ante tus hijos, ante tu familia, los compañeros de trabajo, los vecinos, ¿verdad? Donde tú vives, etc. Ahora, en otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real que solo Jesús la puede dar. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual, si no hemos nacido de nuevo, pues lo que les decía al principio, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no hemos nacido de nuevo, es imposible totalmente que tengamos un crecimiento espiritual, porque estamos continuando con nuestros hábitos y con nuestro estilo de vida normal, ¿verdad? Tenemos que recibir el perdón de Dios para poder tener un crecimiento espiritual. En Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Y aquí recalca la importancia sobre esto. Pero a todos los que la recibieron les dio el derecho, el poder, ¿verdad?, de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Veamos dos observaciones muy importantes. Número 1. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con tus padres, con tus amigos, con tus familiares que sean creyentes, nada que ver. Tu crecimiento espiritual no depende, no, pues que como mi mamá es cristiana, ella va a la iglesia, fíjese. No, es que fíjese que mi abuelita siempre va los domingos a oír al sacerdote allá a la iglesia católica. No depende de eso. No depende de cuántos amigos cristianos tú tengas para que tu crecimiento espiritual salga a flote o tengas, de hecho, un crecimiento espiritual. De ninguna manera. ¿Sabe? Muchas personas se equivocan porque creen que como que él es el hijo del pastor, pues él tiene un crecimiento espiritual. No, nada que ver. El pastor es el pastor. Los hijos del pastor son otra cosa. El llamado al ministerio fue el pastor, el individuo. Los hijos es el vendaje. ¿Verdad? Ahí van en la colada. Pero no depende de que como él es el pastor, ¿verdad? No, pues entonces los hijos son correctos, ¿verdad? Y tienen un crecimiento espiritual muy próspero. No hay que ver. Ojo, tu crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tu familia. 2. Se trata primero de un asunto individual. Es un asunto 100% personal. Dios y yo. El crecimiento espiritual no depende de nadie más que de mi relación personal con Cristo. Y por eso es de que nosotros insistimos siempre en nuestras predicaciones que lo que tratamos de hacer es acercarnos a Dios, aprender a ser amigos de Dios, a ser hijos de Dios. De eso depende nuestro crecimiento espiritual. ¿De acuerdo? Ahora, si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, tu crecimiento espiritual no va a ser tan próspero como tú quisieras. Evalúate, ¿verdad? Bien, número 2, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Tú puedes hacer un gran esfuerzo por cambiar y lo puedes lograr. Puedes mantenerte abstemio de tomar, dejar de fumar, pero ¿por cuánto tiempo? Había un muchacho, no sé si aún estará vivo, pero lo conozco desde hace muchos años, desde que éramos muy adolescentes, y él se llama Beto. Este muchacho fuimos muy buenos amigos, y él se metió a las drogas, pero se metió con todo, así, ¿verdad? Y bueno, fue arrestado, fue muchas veces a la cárcel, fue muchas veces a los hospitales y andaba en la calle, bueno, un solo desorden. Y un tiempo, cuando estuvo en la cárcel, como que se regeneró, ¿verdad? Pues estaba en la cárcel, no consumía nada, ¿verdad? Entonces, cuando salió, el juez, una de las cosas que el juez le decía era que tenía que ir a un centro
a un centro de espiritual, podemos llamar, ¿verdad? O sea, una iglesia, pues, ¿verdad? Donde le pudiesen dar el apoyo espiritual que él necesitaba también para su restauración. Y efectivamente él fue. Y el tiempo que él hizo el esfuerzo fue astemio. Pero ¿qué pasó? Se notó que su crecimiento espiritual nunca se dio. ¿Por qué? Porque lo hizo en base a sus fuerzas. Cambió, mejoró un corto tiempo. ¿Por qué? Porque lo hizo en la carne. No aceptó a Jesús realmente y no dejó que el Espíritu Santo obrara en su vida e hiciera el cambio. Él cambió un tiempo porque lo hizo en sus fuerzas. En Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 18, dice: tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. ¿Ya ven? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ay, miren ahora si no son malos los días. Así pues, no sean necios, sino, dice, si no, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. En Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 16, nos enseña que el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad y nos consuela. Pero si nosotros actuamos en base a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, en base a nuestras fuerzas, el Espíritu Santo lo estamos dejando a un lado y vamos, casi se le aseguro que vamos a fracasar. Hay un crecimiento espiritual en nuestra vida si el Espíritu no está trabajando estas cosas, que solo Él puede hacer. Dejémoslo a Él obrar en nuestra vida y usted verá que ese cambio usted no lo va a hacer, no se va a esforzar. Usted se va a encomendar y Dios va a obrar en su vida. ¿De acuerdo? Número 3. El crecimiento espiritual se basa en conocer y experimentar la gracia de Dios. Es muy diferente saber cosas de Dios que conocer a Dios. Es muy diferente. Tenemos mucha información sobre Dios, ¿verdad? Conocemos sus atributos, podemos citar, ¿verdad?, la palabra, está de memoria, hablar sobre lo que, sobre lo que Él ha revelado, ¿verdad? Pero, tienes una relación con Dios. ¿Lo conoces en lo privado a Dios? Sabe que hace muchos años yo fui en un viaje misionero, el cual fui solo por primera vez a San Juan Cotzal. Fui a dar clases de guitarra y a hacer una obra de reparación de pupitres en el Instituto Bíblico que tenían ellos ahí. Eso es en Guatemala, queda muy lejos, a un día de viaje completamente. Y cuando el día domingo, el primer domingo que estuve ahí, pues ahí no había culto, ¿verdad? Entonces yo estaba solo en la casa donde estaba hospedado, completamente solo. Y cabal, a eso de las 9:30 de la mañana, que normalmente teníamos en mi iglesia, desde entonces teníamos el culto, yo estaba solito ahí. Y dije, voy a orar yo solo, dije, me voy a dar un mensaje yo solo, ¿verdad? Yo sentí solo, me sentí triste. Y yo dije, Señor, ay, me hace falta la iglesia, en verdad. Me hace falta. Y sabe, en esa soledad tan extrema que tenía, yo pude sentir literalmente el abrazo de Dios en mí. Y pude ver y pude sentir que ya no solamente conocía de Dios, sino que conocí a Dios. Fue muy diferente. Pedro escribió en segunda de Pedro, valga la redundancia, ¿verdad?, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente: antes bien, crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. El apóstol Pablo habla del crecimiento y gracia. Habla del crecimiento. El apóstol
habla del crecimiento en conocimiento y en gracia. Ahorita se lo explico. En gracia incluye aspectos experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios. Cuando nosotros hemos sido muy pecadores y recibimos el amor de Dios, es increíble ese impacto que recibimos. Sentimos paz, nos sentimos avergonzados, pero al mismo tiempo nos sentimos confortados y abrazados por el amor de que Dios demuestra o demostró en la cruz por nosotros. ¿De acuerdo? Bien claro eso. Y conocimiento. ¿Por qué? Porque si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, o sea, su perdón, que ya lo estuvimos ahorita, no podremos compartirla con otras personas ni crecer espiritualmente. Necesitamos conocimiento para poder hablar de Dios. Que tengamos conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? De decirle, miren, la palabra dice esto, miren, la palabra dice esto, otro. Y a este conocimiento le añadimos nuestra experiencia personal, lo que pasó con Jesús y yo cuando me perdonó. Por lo tanto, nuestro crecimiento espiritual se basa en conocer y experimentar la gloria, la gracia de Dios. 4. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Aquí entramos en una dificultad, pero en algo muy claro y muy bonito. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos, mientras somos creídos, mientras vemos a las personas allá abajo, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí arriba, ¿verdad? Les voy a contar una experiencia que tuve hace muchos años. Estaba yo bien jovencito y tuve el privilegio de ir al primer congreso de adoración y alabanza en Shela, en la iglesia Palabra en Acción. Pues estábamos todos los congresistas afuera de la iglesia, un día en la tarde. Y en eso llegó estos dos músicos muy conocidos, adoradores, Juan Carlos Alvarado y Marcos Witt. Porque en esa ocasión pues estaba Danilo Montero, Miguel Casina, Marcos Witt del grupo Palabra en Acción, Juan Carlos Alvarado y uno que otro más que no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión de que era gente, pues, ¿verdad? De mucho peso musicalmente hablando. Ya, imagínense, en aquel tiempo ya tenían bastante auge la música de ellos. Entonces se bajaron de la camioneta en la que ellos venían y Juan Carlos y Marcos iban hablando en inglés y cruzaron en medio de donde el grupo que estábamos en la entrada de la iglesia. Y estábamos platicando, pues, ¿verdad? Esperando que iniciara el culto, el congreso. Entonces pasaron en el centro. Y en ese tiempo no había seguridad para ellos todavía, como ahora, ¿verdad? Entonces bajaron y pasaron en medio. Pasó Juan Carlos Alvarado y ni siquiera se tomó la molestia de decir con permiso o buenas tardes. Pasó como que era burro. Por eso que me cae mal el tipo desde entonces. Y cuando pasó Marcos Witt, pasó, saludó y empezó a estrechar la mano de los que estábamos ahí. Y le dijo Juan Carlos Alvarado, Marcos, le dijo, espérame, le dijo, estás hablando de los hermanos, le dijo. Perdón, eso para mí fue muy impactante, ver a un adorador orgulloso y a un adorador completamente diferente. Y yo dije, wow, qué bárbaro. De plano, sí, qué bárbaro. Ahora usted me puede decir, pues sí, pues son bien arriba, ¿verdad? ¿Sabe? Hay un hermano que yo lo admiro mucho. Él es el doctor Heriberto Cuchillas. Este es un doctor, es oftalmólogo de muchos años de experiencia, un gran profesional. Y sabe que ese doctor es un hombre, es diácono de la iglesia, de una de las iglesias de San Salvador. Tiene 2 hijos, su esposa, bueno, tiene 3 hijos, su esposa. Y créame, es un tipazo de cristiano. Así se lo digo. Es humilde como usted no tiene idea. Es el director del área de oftalmología del Hospital Rosales. Tiene una clínica muy buena y fuerte, pues, en una de las mejores colonias de San Salvador. Es el presidente, hasta donde yo supe, de FUDEN también.
En fin, o sea, es un hombre que está bien arriba, tiene mucha plata, tal vez no tiene un montón de plata, ¿verdad? Pero sí se ve que pues económicamente está muy estable y sabe que este señor, con toda la capacidad que tiene y con toda la preparación que tiene, él bien pudiese ser un hombre orgulloso, pero ¿sabe qué? Es un hombre de Dios, primero, antes de ser médico. Y eso marca la diferencia en este hermano. Y lo digo con orgullo, hermano, porque sí refleja que ha habido un crecimiento espiritual en su vida. Porque este hombre no tiene nada de orgulloso. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debe de llevarnos a reflejar lo que Dios es en nuestra vida. O sea, nosotros, si tenemos un crecimiento espiritual, vamos a reflejarlo. ¿Y a qué vamos a reflejar? Vamos a reflejar a Cristo. Porque supuestamente, ¿verdad? Nosotros somos la imagen y semejanza de Cristo. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dios exalta al humilde, dice, y tiene una pasión singular por él. Sin embargo, la misma Biblia enseña que él resiste a los orgullosos. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, como yo siempre se los he repetido. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, dice, haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, ¿verdad? Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existió en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cómo vivió Jesús? ¿Cómo? Él tenía toda la capacidad de poder venir aquí a la tierra y vivir como rey. ¿Y qué pasó? Fue todo lo contrario, ¿verdad? Él no fue orgulloso. Él sabía la importancia de ser humilde para tener en realidad un crecimiento espiritual. Pero si tú no tienes relación personal con Cristo, nunca vas a llegar a tener un crecimiento espiritual, porque va a prevalecer tu persona, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sabe? Jesús, teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, nuestro Señor Jesús vino a nacer en un pesebre y a morir por pecadores como usted y como yo, eligiendo la peor de las muertes, no cualquier muerte. Así nos modeló una actitud de humildad. Sigamos el ejemplo de Jesús, siempre lo hemos dicho. 5. El crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Dios nos recibe, tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. ¿Se acuerda el hijo pródigo cuando llegó donde su papá? ¿Qué hizo el papá? Lo abrazó, le besó y le dijo, cambiémoslo. El hijo le dijo, no papá, le dijo, yo soy un hijo cochino y yo soy chueco y yo te he fallado, le he fallado a Dios, te he fallado a ti, no. Y el papá viene, sí, ¿verdad? Sos un desgraciado, ¿verdad? Te voy a poner a chambear ahí con los burros también otra vez, ¿verdad? Para que aprendas, condenado. No. Él amaba tanto a su hijo que no lo podía dejar así. Y lo mismo pasa exactamente Jesús y nosotros. Dios te recogió y nos recogió de una porquería donde vivíamos. Y Dios nos ama tanto que no nos puede dejar así de ninguna manera. Él ya nos recibió así todos puercos y cochinos como llegamos a donde Él. En Romanos 12:2 nos dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, no se conformen pues a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. En respuesta al Evangelio, debemos vivir con mentes transformadas para crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué has pensado o planeado para crecer espiritualmente? Pensemos. Si es hablando de transformación real, pensemos que hay que cambiar. Entonces, ¿qué hemos pensado? ¿Qué hemos planeado para empezar a crecer más espiritualmente? Ejemplo, primero, someternos a un discipulado. Vamos a crecer espiritualmente, ¿verdad? Someternos a un discipulado en la iglesia. Es bueno. Vivir, o más bien dicho, servir en un ministerio. ¿O no? Eso también nos va a dar crecimiento espiritual.
Vamos cambiando, ¿verdad? Nos vamos transformando, una transformación real. Otra, cambiar de amistades y lugares de visita. ¿Tú crees que vas a cambiar o va a haber una transformación real en tu vida si sigues con esos amigotes vagos? Si sigues visitando sus lugares, ¿crees que vas a cambiar? ¿Va a haber una transformación real? Está difícil. ¿Y saben qué? Ahora, en nuestra actualidad, con las redes sociales, borrar contactos de nuestro celular y de nuestras redes sociales. Eso también nos va a ayudar a crecer espiritualmente y a tener una transformación real. Vamos rapidito porque el tiempo se nos acaba. Número 6. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. O sea, aquí la palabra clave es más, 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 más. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. Él te pone más deseo de saber más, de servir más, de aprender más. La palabra clave aquí es más. En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 nos dice el Señor: hermanos, yo mismo, dice Pablo, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no estaba pendiente de su retrovisor. Cuando vamos manejando, usted fija, yo voy pendiente del retrovisor, le digo a mi esposo cuando vamos manejando, ¿verdad? Algo viene un loco detrás, ¿verdad? Pablo no está hablando de que debemos de estar pendientes de nuestros retrovisores mientras avanzamos en el crecimiento espiritual. Al contrario, lo que quedó atrás, quedó atrás. Si Jesús ya te perdonó y ya borró eso, ¿qué estás haciendo vos cargando tus tonteras, pues? Ay, no es que viera, hermano, que yo era bien cochino. Si Dios ya te perdonó, ¿qué sigues viendo eso? Tranquilo, ¿verdad? Pablo, no estamos, gracias, hijo, eso es muy amable. Me está mandando correos electrónicos, así. No veo. Bien, continuamos. Necesitamos dejar de vivir en el ayer. Hay veces que estamos estancados pensando en lo que hicimos y por eso debemos de dejar pasar la página, hermano. Amigo, ya deja eso. Dios te perdonó, entiéndelo. No podemos seguir en ese, es que yo era chueco, viera yo cómo vivía, bien arruinadito. Deje eso. Sabe que vivir en ese pasado, en esta área, afecta hasta en lo que le pedimos a Dios. Miren, me va a disculpar un momento, pero aquí está haciendo un calor en mi país espantoso. Pero antes de pasar a lo siguiente, quiero que, ¿qué me estaban diciendo por aquí? Ustedes saben que esta transmisión es en vivo, por lo tanto hay cosas que vienen de momento y es necesario decirles en el momento del mensaje. Aquí hay un mensaje, pero el papel no me ayuda mucho, pero bueno. Bien, decíamos entonces que en esta área específicamente de veras nuestro pasado tiene una obstrucción hasta en lo que le pedimos cuando pedimos algo a Dios. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, tiene para ti, que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejantes a Él. Es así de fácil, ya deja de ver, hombre, ya ni Dios se acuerda, pues, porque Jesús te aceptó, te perdonó, te limpió, ¿y qué va a pasar? Ya lo dejó, ya lo olvidó, ¿de acuerdo? Bien, 7, porque ya se nos acabó el tiempo, mis hermanos. El crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Oye bien, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28 dice: y el que esté entre ustedes quiera ser el primero, será tu siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros, en el yo, y decidimos, en vez de en el yo, auxiliar a los demás. Hay un ejemplo, gracias hijo, hay un ejemplo
muy claro que ha pasado ahorita, que muy buena obra, y de hecho aprovecho para felicitar a los pastores, ministerios, de que están dando ayuda a las personas que necesitamos en esta cuarentena. Dios les bendiga en verdad, y Dios les animo para que Dios les desprovea más. Hay un ejemplo de un hermano que se llama Dante Gebel, muy conocido a nivel mundial. Decía el otro día el tipo, al principio de la cuarentena y al principio de que él decidió ayudar a las personas, dijo, estábamos con mis pastores, dijo, parece que tiene no me acuerdo si eran 7 o 14 pastores, no me acuerdo. La cuestión que estaba con el grupo pastoral de su iglesia y les dijo, miren, yo quisiera que pudiésemos ayudar. El asunto fue que cuando ellos dijeron, sí, ok, fíjate que tenemos cierta cantidad, ¿verdad? Y podemos ayudar, sí, pero podemos ayudar hasta esto, porque si damos si damos más de esta cantidad, nuestras bodegas se quedan solas y no va a quedar ni para nosotros. Previéndose ellos, o sea, no digo que esté malo, no, tranquilos, pero dijeron ellos, es muy probable de que nos quedemos sin nada para nosotros. Y entonces ellos, dijo Dante, miren, ¿saben qué? Démoslo, no importa, Dios va a proveer. Cuando ellos empezaron a donar, cuando ellos empezaron a actuar de esa manera, milagrosamente el Señor empezó a tocar corazones de diferentes hermanos de Estados Unidos y de afuera de Estados Unidos, y empezaron a donar a la organización de él. Y de esa manera, hasta el día de hoy, Dios ha sido tan fiel que les ha provisto increíblemente cantidades que no solamente ayudan a los Estados Unidos, sino que han estado ayudando a América Latina y han bendecido a muchas personas. ¿Por qué? Porque ellos decidieron negarse a ellos mismos y empezar a servir. Su objetivo fue servir, y Dios se encargó de hacerse manifiesto y empezar a bendecir y a bendecir y a bendecir. Ahora, ¿estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Yo no sé, tú sabes cómo estás en tu crecimiento espiritual. ¿Sabe? Es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente. En lo interior. Sabemos nosotros, ¿verdad? Que estamos haciendo más. Y vemos cómo Dios se manifiesta y está haciendo más y más y más y más. Nuestro objetivo es servir. Piensa, tú sabes cómo estás. Y quiero decirte una cosa para finalizar. El crecimiento espiritual va a depender única y exclusivamente de nuestra relación personal con Cristo. Tú puedes tener familiares cristianos, tus padres pueden ser hasta pastores, misioneros, evangelistas. Pero ¿tú cómo estás? ¿Estás teniendo una relación personal con Cristo? Solo tú lo sabes. La idea es que aprendamos a depender de Dios y a tener una relación personal con Cristo. Y nuestro crecimiento lo va a dar el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, hasta aquí llegamos. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y solamente para finalizar, a orar por unos hermanos que aquí nos han dejado sus nombres, para que podamos orar por ellos, para que Dios empiece a obrar. Y recordamos también aquí a la hermana Tita, ¿verdad? Y a otros hermanos que necesitan oración. Así que, mis hermanos, vamos a orar para finalizar. Y aquí tengo la nota de los hermanos que también vamos a orar por ellos. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por esta noche de estudio bíblico. Gracias porque esperamos que tú nos ayudes, oh Dios, a meternos más contigo para tener un crecimiento espiritual que florezca e impacte a las personas. No para que digan, ay, qué espiritual. No, Señor, sino que para que podamos ser ejemplo y podamos ser de bendición a las personas que están a nuestro alrededor, incluyendo nuestras familias. Pero también, Señor, queremos poner en tus manos a Francisco Zelaya. Señor, te pido, Señor, para que tú estés restaurando la salud de estas personas que vamos a mencionar a continuación. Tú sabes, Padre Celestial, que hay muchas personas que están padeciendo el COVID-19 adentro de nuestro país y afuera de nuestro país. Y hay familiares cercanos que también están en esta situación. Y amigos, te rogamos, amado Dios, que tú empieces a obrar. Te rogamos, oh Dios, que tú tengas misericordia y les permitas tener esa oportunidad de salir fortalecidos de esta, y que al finalizar este proceso puedan ellos, oh Dios, experimentar no solamente tu sanidad,
sino que también tu amor, tu misericordia y tu perdón. Bendice, Señor, a Francisco Zelaya. Sácalo de esta situación, Señor. Bendícelo, amado Dios. También te pedimos, Señor, por mi cuñado Pedro Zelaya. Tú has ido obrando poco a poco en su salud. Nadie fácilmente sale de dos ataques, de dos paros respiratorios, de un accidente automovilístico al mismo tiempo. O sea, tú has sido milagroso desde el principio hasta el día de ahora. Y clamamos, oh Dios, para que tú continúes haciendo la obra en su cuerpo. Gracias porque ve, gracias porque habla, gracias porque tiene movimiento en sus manos. Termina de hacer la obra, Señor Jesús, en su cuerpo. Gracias, papito, porque sabemos que tú vas a orar. Sabemos que vas a orar. Gracias, Señor. Señor, como te decíamos anteriormente por Paquito, Señor Zelaya, tú sabes que hay un problema en un pulmón. En el nombre de Jesús, te rogamos de que obres en ese pulmón y le des la sanidad que él necesita. Tú sabes que no pueden desconectar esa máquina, Señor, por ese pulmón. Obra, transforma, regálale un pulmón nuevo, Señor. Ten misericordia de Paquito, Señor. Tú sabes que te conoce. Obra, Señor, en él y sácalo adelante. Restaura a sus hijos, su familia, a su esposa. Tú sabes cuántos han estado en contacto y están casi en la misma situación del COVID-19, pero en el nombre de Jesús, Señor, esperamos que tú tengas misericordia y obres, Señor, en sus vidas. Por Nubia Perla, Señor, tú sabes la situación que está viviendo, que está pasando en este momento. Obra, Señor. Saca adelante, Señor, esa familia en el nombre de Jesús. Tú sabes, oh Dios, cómo viven, en qué viven, y tú sabes las necesidades de esa familia. Bendice, provee, restaura, modifica si es necesario, pero haz lo que tengas que hacer para que tú, Señor, seas glorificado y exaltado en la familia Perla, Señor, y específicamente, Señor, en Nubia. También, Señor, te pedimos por la familia Alemán. Oh Dios, cuánta necesidad hay en nuestras familias. Esperamos de que tú, Señor, obres. Esperamos, Señor, que tú restaures. Esperamos que tú, Señor, ingreses a esos hogares de esta familia alemán, Señor. Cambia, oh Dios, la mente de estas familias. Que cada uno de ellos pueda ver, oh Dios, que tú puedes restaurar sus vidas, restaurar sus cuerpos, fortalecer, oh Dios, y transformar sus pensamientos y sacarlos adelante. Haz, oh Dios, que ese negocio que tienen pueda pronto, Dios, volver a producir lo que producía y pueda ser de nuevo el sostén de esa familia. Bendícelos, papito. Bendice a Ashley, esta jovencita, Señor, que siempre está pendiente de tardes juveniles y de las transmisiones que hacemos en vivo. Amado Dios, en tus manos la ponemos. Bendice a su familia, a sus hermanos. Ayúdale, oh Dios, a sobrepasar esta etapa tan difícil que tenemos de la cuarentena extrema y que pueda pronto, oh Dios, volver al colegio, volver a ver a sus amigos y compañeros. Y ayúdale, Padre, para que pueda salir adelante con sus trabajos académicos y con su relación familiar. Bendice, Señor. La hermana Tita también. Termina de hacer la obra en ella y ayúdale a salir adelante. Amado Dios, en tus manos nos encomendamos esperando, Dios, recibir de ti amor, misericordia, consuelo, un milagro entero, pero solo de ti. Gracias, papito, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, mis amigos, gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Que el Señor les bendiga.